Somos periodismo, somos fútbol, básquetbol, somos entretenimiento. 970 Universal. Dato y relato. La realidad no es el mundo que te presentan. Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 24 de abril de 1980, siendo oriundo del barrio La Valleja. Actualmente vive en el barrio Municipal junto a su compañera y sus 2 hijas. Trabajó en el puesto de feria de su padre, más adelante en la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde formó parte activa de su sindicato, y en la ONG Plenario de Mujeres. Cursó estudios universitarios de sociología, le resta solo un año para recibirse. En 1996 comenzó a militar en el plenario de jóvenes del MPP y 2 años después se sumó al Movimiento de Liberación Nacional, del cual hoy es miembro de su Comité Central y del Comité Ejecutivo Nacional. En el año 2007 fue designado como secretario general de la Junta Departamental de Montevideo por el MPP y en el 2009 fue electo diputado por el espacio 609, siendo coordinador de la bancada del Frente Amplio. En 2015 asumió como presidente de la Cámara de Representantes y al año siguiente fue postulado para presidir el Frente Amplio. Tras la renuncia al Senado del líder del sector, José Mujica, el 16 de octubre del 2020, nuestro invitado se despidió de la Cámara de Diputados y asumió en el Senado de la República. Bienvenido a Dato y Relato, Alejandro El Pacha Sánchez. ¿Cuántas cosas hay que corregir? Porque si es todo cierto hay que dar un premio acá. Hay alguna cosita para ¿viste? corregir, pero bueno. No, siempre bueno, siempre corrijamos. regular deficiente. Corrijamos. Mi vieja es la que sigue viviendo en el barrio municipal. Yo me fui del barrio municipal hace bastante tiempo. Así ¿Y ahora por dónde andás? Y ahora vivo por Malvin, por ahí, por esa zona. Cerca del Parque Rivera, digamos. Hace un rato, te lo deben haber preguntado 500 millones de veces, pero hace un rato cuando estábamos haciendo el menú de lo que iba a pasar en Dato y Relato hoy, Fernando preguntó, esas preguntas que se le ocurren a Fernando, ¿por qué le dicen el Pacha? Es terrible lo de Fernando, porque ya se lo conté un par de veces. Sí, claro, pero pará. Si yo quisiera saber, la gente la que lo tiene que saber, no pero yo. Podías haberlo explicado. No, pero es mejor que lo explique él. Es mejor que lo explique él. Bueno, mirá, ustedes contaban como ahí, 3 veces. Bueno, vamos por la cuarta. No, está bien, porque dale. La audiencia se renueva, dice Mirta. Cambia el público. Así lo dice Mirta Legrand, esta joven que está arrancando en la televisión argentina. No. Cambia el público. Bueno, yo me crié en la Gruta de Lourdes, ahí en el barrio municipal. Iba al Liceo 18, Millán y Luis Alberto Herrera. Y de alguna manera siempre dije que hoy los mundos se han, por suerte, ¿no? Se han juntado mucho más, hay más cruces. Pero en aquel entonces estaban los que escuchaban rock and roll y los que escuchaban música tropical. Claro. Y eran como 2 subgrupos totalmente separados. Obviamente mi barrio, un barrio periférico de Montevideo, música tropical, naturalmente, y muchos de mis amigos del liceo y de otras andanzas eran más del rock and roll. Entonces yo era el que me conocía todas las letras de música tropical. Entonces estaba para la pachanga. Ahí va. ¿Verdad? Y de la pachanga salió el Pacha, ¿no? Pero en realidad nunca fui ni gran bailarín, porque mucha gente dice, no, pero vos no soy muy bueno bailando tampoco. Que sepa las letras no quiere decir que sepa bailar. ¿Pero te gustaba la tropi? Me gusta hasta el día de hoy. O sea, ¿no? Yo tengo un repertorio muy... Mira, mi viejo... Yo te pedí 2 canciones de ahí. No me... es verdad. Justo me agarraste en la comisión de defensa, lo que pasa, Fernando. ¿Y qué era más importante? No, está claro. Estábamos ahí en las cuestiones de defensa nacional. Y, vi tu mensaje, te iba a contestar y después me tocó hablar en la comisión y me olvidé. Ya no te pude contestar. Bueno, pero me gusta. En realidad, yo tuve la suerte de alguna manera, esos 2 mundos me permitió tener una apertura a destinados, digamos, a escuchar música tropical, por supuesto, sin lugar a dudas, y a que me guste, aunque ahora, como decía recién, ahora todo el mundo baila cumbia, sí, claro. ¿verdad? Sí. Pero mi viejo también era un fanático de folclore, con lo cual yo tenía la amasadora de todas las mañanas de la radio, era folclore, desde Larralde para adelante. Así que
en realidad, en definitiva, tengo un repertorio amplio de música que escucho. ¿Y en tu casa hoy qué se escucha? En tu casa. Bueno, mirá, yo creo que, viste, vos fuiste recorriendo así los años, de lo que uno va haciendo, uno se va a dar cuenta que está quedando un poco viejo y como dice todo el mundo, después de los 40 el tango te empieza a pegar. ¿Es cierto? Entonces, la verdad que si me puedo cocinar un polaco Goyeneche... Mirá. ¿Y cocinar? ¿Y cocinar? Sí, sí. ¿O no suena nunca el polaco Goyeneche? No, suena. Mira, el lunes me mandé un guiso. ¿Querés que te voy a hacer un comentario que tiene una... El lunes pasado me mandé un guiso. Y lo hice con agua de la canilla. Y no le puse sal. Bien. Tenía chorizo español, tenía panceta, había cosas que ya tenían sal. Cuando viene mi compañera, más tarde, ella tenía una reunión, llegó más tarde, nosotros habíamos comido con las gurisas allá y se sirvió y le digo, ¿y cómo lo ves de sal? Me dice, no, la verdad que está bien. Bueno, sal no le puse. ¿Y usan sal? Yo hace tiempo que no usaba sal. Usamos muy poca sal nosotros, porque además yo soy hipertenso. Ajá. Entonces siempre tenemos una discusión de si le ponemos algo de sal o no, porque las chiquilinas nuestras como que quieren un poco también con eso, y yo trato de no ponerle. Claro. Pero bueno, justo este comentario lo hice y dice, no, la verdad que está perfecto. Y siendo hipertenso, ¿está siguiendo las recomendaciones del ministerio? O Por sea, supuesto. Tomar agua embotellada, etcétera, Por supuesto. etcétera. Sí, sí, es lo que hay que hacer en estos momentos, digamos. Lo del comentario que hizo viene simplemente a colación, bueno, no es una chicana, digamos, para pegar a la situación que estamos atravesando todos los ciudadanos del área metropolitana, pero hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy responsable con el uso del agua, porque el Uruguay es un país muy loco. Nosotros usamos desde bañarnos hasta el agua del water, agua potable. Es lo que yo ¿no? ¿Qué comenté yo acá el otro día? Y bueno, el cambio climático nos trajo lavamos el auto con agua Exacto, potable. nos trajimos a un escenario que era impensable para nosotros, ¿no? Yo creo que había como una especie de gran seguridad del Uruguay. Decía, no, nosotros tomamos la canilla y era el orgullo que tomamos de ahí, el agua es potable y no tenemos problema. Bueno, acá llegó el cambio climático. Ahora, está ¿es solo el cambio climático? Porque vos estuviste cerca, estaba Fernández Huidobro, y Fernández Huidobro hace ya más de 20 años, ¿no? Que se conoció el otro día, no se conoció, se reflotó una información donde él decía, che, démosle pelota a esto, porque nos vamos a quedar sin agua. Y no le dio bolilla ni los gobiernos anteriores, ni los 15 años del frente, ni este. Bueno, y se hicieron muchas cosas, pero yo te diría, Eleuterio Fernández Huidobro, las notas que han salido ahora, que son del año 2012, por ahí. Bueno, yo te voy a decir que el primer artículo que escribe el ñato sobre las 4 crisis, porque él habla de 4 crisis. Habla de la crisis de la energía, la crisis de los alimentos, la crisis del agua y la crisis poblacional. Es decir, las migraciones, pensemos, ¿no? Bueno, lo escribió en el 2006, el primer artículo del ñato en un congreso del MPP, donde colocaba, estas son las crisis que va a tener la humanidad, y hay que empezar a pensar políticas para eso. Escribió libros después sobre la energía y otras cosas más. Pero el ñato tenía una mirada de futuro muy, muy importante, ¿no? Entonces, OCE es la cenicienta de las empresas públicas del Uruguay. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Pero era esa visión de que tenemos a ANCAP, toda poderosa ella, UTE con lo que fue, digamos, la transformación energética de los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Antel con lo que es la revolución tecnológica, y OCE es como una cosa que está ahí, OCE, obras sanitarias del Estado. Tiene pérdidas, no importa. ¿no? Exactamente, entonces la mitad del agua, ¿verdad?, que bombea OCE, la mitad del agua, y en un momento en que tenemos poca agua, se pierde por la rotura de caño. O sea, ahí tenemos un problema básico. Segundo, algo que decía el ñato con mucha fuerza, y es, no podemos tener al 60% de la población accediendo a una sola fuente, porque es la fuente del río Santa Lucía. Incluso lo pensaba en términos hasta militares. Decía, bueno, esto lo dice el comando del ejército, que dentro de las hipótesis de conflicto está el tema del Uruguay, las infraestructuras críticas. Una es la cuenca del río Santa Lucía, porque hipotéticamente tuviéramos una guerra y vos te destruyen tus capacidades que tenés de represa ahí, te quedaste sin agua el 60% de la población, ¿no? Entonces por eso el ñato hablaba del plan B, de la necesidad de tener otra fuente para abastecer, de la necesidad de cuidar el recurso que tenemos. Hay un conjunto de temas que están allí. Durante los gobiernos del Frente Amplio se hicieron cosas, se invirtieron 155 millones de dólares en reparación de caños, se generaron inversiones en lo que son las plantas potabilizadoras de Maldonado, que claro, hoy tenemos el problema en el área metropolitana, pero se hizo lo de Maldonado, se hizo lo de Durazno, se hizo lo de Paysandú. Es decir, había una desinversión muy grande que se fue haciendo, y luego se inició todo un proceso muy largo, seguramente es muy largo el proceso, que llevó a la consolidación, a la obtención del préstamo, a los estudios ambientales y a todo el armado preparado para poder hacer una represa en Casupá, ¿verdad?,
que en el año 2020 se tendría que haber llamado a licitación. Hoy no la tendríamos, esa represa de No Casupá. estaría pronta todavía. No estaría pronta todavía, ¿verdad? Pero es algo que el gobierno decidió dejar de lado porque recibió una iniciativa privada, el proyecto Neptuno, ¿verdad? Que es mucho más caro que esto, y que en realidad quienes estudian estos temas, que además está referido a que cómo la salinidad del agua está avanzando, y el agua que tenemos hoy sería el agua que nos puede dar Neptuno, ¿no? Entonces se dejó de llevar adelante Casupá, que era muy importante hacerlo, ya no lo tendríamos ahora, pero el año que viene lo tendríamos, que si tenemos aquí el año que viene, ¿qué hacemos? ¿No? No se hizo eso, que eran 80 millones de dólares que ya estaban obtenidos por parte de la CAF, había 20 que había que poner para las expropiaciones. Yo creo que ahí es un error del El gobierno. presidente dijo que no, porque se dijo que no, que Vázquez le había dejado todo pronto en la carpeta, y el presidente dijo que no era tan así. No, es que quedó todo pronto, tanto es así que hay notas de Azucena Arbeleche postergando con la CAF el préstamo que ya estaba otorgado. Ahora, cuando uno te escucha, ¿no?, esas cosas. En el 2021. Se pregunta, ¿no? Nos preguntamos, ¿por qué, a qué atribuís vos que el gobierno haya dicho algo que estaba ahí, que faltaban 20 millones, y se emprende una cuestión mucho más cara, que según vos decís, bueno, los técnicos dicen que el agua va a salir como ahora? ¿A qué atribuís vos que el gobierno haya pegado ese cambio de rumbo? Porque parece, contado como lo contás vos, parece tonto. Sí, yo diría que hay tres razones fundamentales. La primera es que el gobierno no tiene una estrategia para desarrollar digamos, a partir de OCE, y hubo una visión de restricción de recursos, porque la iniciativa privada, recordemos que no va a impactar en el déficit, porque como es una iniciativa privada con financiamiento privado, lo que va a impactar en el déficit será las cuotas que yo pague, y lo otro era una inversión tomando deuda, 80 millones de dólares, porque vamos a tener una deuda con la CAF, y eso lo tenés que registrar en el déficit el año que acá hay un problema de la contabilidad pública. ¿Qué dice la contabilidad pública? Si yo contrato con la CAF la obra de Casupá, tengo que incluir los 100 millones de dólares ese año en el déficit fiscal, como gasto. Esto es un problema de contabilidad pública. Si yo contrato por PPP, por leasing o por una iniciativa privada que pone los privados el recurso, que vale 500 millones de dólares, no tengo que incorporar los 500 millones de dólares en el déficit, tengo que incorporar las cuotas que voy a pagar. Entonces, cuando uno mira las cuentas macroeconómicas y dice, yo quiero que el déficit me dé menos, que es uno de los grandes objetivos, ¿no? Por supuesto, es uno de los grandes objetivos necesarios hay que tener equilibrado, pero yo creo que acá incluso hubo un sincericidio de parte de Adrián Peña diciendo que el equipo económico decía, no jodas, sin agua no se van a quedar, porque ese era el debate, pongo los 80 millones, no los pongo. Era obvio. Y esa es la decisión, y esa es una decisión. ¿Para qué? Si total tenemos agua en pila. Exacto. Y ahí hay un error de gestión. La sequía no es responsabilidad del gobierno, pero acá hay un error claro de gestión en las decisiones que vos tomás. Y tomaste esa decisión. ¿Tá? Creo que hay un dejo también en parte de una cuestión de esto que me lo dejó Tabaré Vázquez y me lo trajo Tabaré Vázquez en noviembre y me dijo hacelos y no sé qué, no lo hago. O sea, como una cosa de llegué yo y ahora hago todas las cosas que a mí me parece y todo lo que estaba para atrás estaba mal. Es un grave error. Y lo tercero diría, no hay por parte de las autoridades de OCE capacidad de gestión suficiente. Y esta es la principal crítica. Porque, a ver, hoy tenemos campaña de bien público de hace una semana y tenemos muchos comunicados de OCE o del presidente de OCE tratando de hablar con la población. Esto había que haberlo hecho el año pasado. Porque ya se sabía que esta situación podía suceder. Lo que pasa es que el gobierno se rifó esta situación pensando, va a llover. Todos pensábamos, ¿no? Va a llover. Y no llovió. Entonces, acá está la principal crítica que nosotros le hacemos a esta administración. La principal crítica es que no dijo, vos restringamos el agua en enero, en febrero, en marzo, en abril, lo dice en mayo, cuando ya no tenemos agua. Cuando estamos en una situación crítica. Y ese es un error que yo creo que lo que jugó ahí es decir, no alertemos a la población que tenemos un problema, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el problema. Jugaron, en definitiva, con la suerte, tiraron los dados. Ahora, y los dados nos salieron mal. Si estábamos jugando a la taba. ¿Fue una estrategia, Alejandro, de no digamos que hay un problema o fue no nos dimos cuenta que el problema no se estallaba? Bueno, eso sería peor. Yo tiendo a pensar que no quisieron manifestar el problema ni tomar decisión. Mire, ahora están diciendo en estos momentos el OCE que va a construir una presa que le cuesta $500.000 y que está en una semana. En mayo. Será en marzo. En febrero. Había un montón de decisiones. Además no hay un protocolo, acá hay un enorme problema de gestión. Debería existir un protocolo en el marco del plan estratégico de OCE, y esto es responsabilidad pura de estas autoridades, que diga, bueno, yo tengo Paso Severino,
está en la cuota X, 10. ¿Qué medidas tengo que tomar? Si está en la 9, ¿qué medidas tengo que tomar? Si está en la 8, ¿qué medidas tengo que tomar? Si está en la 7, y así sigue bajando. Y no esperar a quedarte hasta, digamos, con la última puntita, que es como la situación que estamos hoy, que es una situación crítica. Pero eso del plan maestro, o de ¿cómo le llamaste vos? De protocolo. De un protocolo. No se podía haber hecho ya hace 20 años, existía. 25 años. Los planes, la empresa pública cuando presenta su presupuesto, su desarrollo para abastecer el servicio que tiene que dar y además toma decisiones estratégicas sobre qué acciones va a tomar la empresa en la medida en que pasen determinadas cosas. En el plan estratégico de OCE estas cosas no estuvieron. Entonces tenemos una vicepresidenta de OCE que dice, bueno, que la gente no compre Coca-Cola y se compre una botella de agua, ¿no? Entonces tenemos un ministro de Ambiente que dice, a mí algo que me enseñaron las maestras en la escuela 125 libanesa, que es a donde fui, ¿no? Si es potable beba, si no es potable no tome. Bueno, ahora tenemos un ministro de Ambiente que dice que el agua no es potable pero es bebible. O sea, tenemos una improvisación demasiado grande en el asunto, con un gobierno que dice la culpa es del Frente Amplio. No, es una cosa, 3 años llevan el gobierno, pero siempre la culpa es nuestra. No se hace cargo absolutamente de esta responsabilidad. Entonces yo creo que acá están los problemas. Hay enormes problemas de gestión por decisiones tomadas. Decisiones que no se tomaron. Se recortó el presupuesto de la OCE en $225 millones por decisión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Perdieron 300 funcionarios en estos 3 años. OCE no ha repuesto ninguno. Al día de hoy está vigente todavía el decreto que dice que si se te van 3 funcionarios solo puede entrar uno. En OCE no entra ninguno. Entonces, cuando vos precisás cuadrillas para reparar lo que se te rompe, cuando precisás tener recursos para determinadas cosas, cuando tenés que tener entre estos 3 años, en esos 200 millones, podías haber invertido una parte importante en reparar lo que necesitas reparar, que hay que hacerlo, digamos, trabajando permanentemente. Y no se hizo, llegás a esta situación que es crítica. Entonces yo creo que hoy las autoridades deberían de haber dado un paso de costado hace rato. Que tampoco es la solución. No es la solución, pero creo que lo que hay que colocar, hoy se convocó al SINAE, ¿verdad? Lo tenemos que haber convocado en febrero. Yo creo que hay que armar un comité de crisis. Hay que armar un comité de crisis y estar ahí para decir, bueno, ¿qué soluciones vamos a tomar ahora? ¿Qué medidas vamos a tomar ahora? De las puntuales, de la coyuntura y de la situación en la que estamos, y cuáles son estratégicas, porque resulta que la mala decisión del gobierno nos ha dejado sin Casupá y nos ha dejado sin Neptuno. Ahora, Pacha, ¿por qué cuesta? No lo vamos a tener. ¿Por qué cuesta tanto? A ver, yo he escuchado a todos los partidos, de todos los partidos, hablar de que en Uruguay se precisan políticas de Estado, que nos tenemos que poner de acuerdo en grandes líneas estratégicas. El agua es una de ellas, ¿no? Que la defensa, que la salud, que la economía, que el trabajo, que no sé qué. ¿Por qué cuesta tanto que ustedes, y te hago cargo porque son ustedes los que están en el Parlamento, ¿por qué les cuesta tanto armar políticas de Estado? Bueno, a ver, yo creo que hay una lógica muchas veces de los partidos políticos que es a tender a decir, bueno, todo lo que hizo el otro está mal, y todo lo que voy a hacer yo está bien, ¿no? Y eso se da una lógica entre el gobierno y la oposición que a veces es un poco perversa, y genera estas condiciones de falta de puentes. ¿Te pones el sello de cuando yo me lo pongo, fueron gobierno? yo me lo coloco, no tengo ningún problema en colocármelo, porque creo que, a ver, nosotros cuando empezó el frente en el 2005. Mirá, vamos a poner un ejemplo. Nosotros ensayamos en el año 2010 la idea de las comisiones que convocó Mujica, multipartidarias, para discutir la energía, para discutir la educación, la seguridad, ¿no? En energía nos pusimos de acuerdo y hubo una transformación enorme de la matriz energética. En determinado momento, los que eran oposición en aquel momento decidieron abrirse de esa situación y empezaron a cuestionar no los molinos de viento, no la transformación energética, aunque algunos después estaban cuestionando algunas de esas cosas, sino la regasificadora, ¿no? Que es un proyecto que fracasó, que tuvo problemas porque Argentina se bajó y el Uruguay decidió seguir. Y ahí había quienes decían, no estamos de acuerdo, y cuestionaron con mucha dureza y eso está dentro de la regla de juego, pero se había ido diseñando una política para tener energía distinta, ¿no? Y generar ese cambio de la matriz energética que precisaba el Uruguay, que nos hace exportadores de energía hoy, Somos exportadores netos de energía, y además nuestra energía por momentos es casi el 100% renovable, ¿no? Y logramos salir de la situación la desarmamos la Central Valle. Es uno de los mejores países en ese tema. Y ahí hubo una política. En otros temas no hay, porque muchas veces se toman como trofeos de guerra, ¿no? Digamos, trofeos de campaña, en donde se decide marcar allí y no hay forma de poder llegar a acuerdo. En estas cosas también pasa, el gobierno siempre es mano porque es la mayoría. La oposición también tiene responsabilidades. Nosotros propusimos en el Senado la semana pasada
una minuta de comunicación que es una expresión de interés, no es vinculante, es decirle al Poder Ejecutivo, estamos frente a esta situación y acá el Senado de la República se reúne y le dice a usted, mire, usted tiene respaldo político de todo el Senado, si lo hubiésemos votado, para hacer determinadas cosas. Y proponíamos 4 cosas muy sencillas. Estás hablando del tema del agua. El tema del agua. Sí. Y no se votó ni siquiera la gravedad y urgencia para tratar la moción. ¿Y por qué pasan esas cosas? Bueno, pues yo creo que el Vos gobierno ahí, decidió cortarse solo. Pero vos sos uno de los legisladores que el resto de los partidos entienden como un articulador, un tipo con el que se puede hablar, ¿no? O sea que vos hablás con legisladores de todos los partidos. Sí. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Porque la propusimos nosotros. No, pero usted tampoco le llevaban cosas anteriores. Bueno, pero al en gobierno este caso es porque la propusimos nosotros. Ah. Entonces, como la propusimos nosotros, dijeron no y esperaron a que en la tarde el gobierno anunciara alguna medida parecida. ¿No? Como aquello de decir, lo hago yo, no lo haces tú. Que de las 5 le llevó 2. ¿No? Claro. De las 5 le llevó 2. Sí, que una la transformó con los 2 litros de agua cuando era lo mismo que los 5 bidones que decíamos nosotros. No importa. Lo importante es que surgió y que hay una política para atender esa situación, porque la gente que no tiene para comprar... y además, yo no quiero ser tremendista, porque hay cosas que hay que cuidar en el Uruguay. Ahora, ¿con qué estamos cocinando? ¿Con qué, si yo voy al restaurante de la esquina ahora, ¿con qué agua cocina? Con la salada. Entonces, ¿y los hospitales? ¿Y las escuelas? Y ahí seguís. Entonces, tenemos un problema. Bueno, si tenemos un problema, el Uruguay tiene una cosa que es muy importante, que es decir, miren, acá tenemos un problema. Tenemos un problema serio. Sentémonos a conversar. Ahora, eso lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? El gobierno puede optar por el otro y decir, todo manija, ¿no? Y yo creo que el gobierno equivoca el camino en ese sentido. En vez de decir, bueno, convoquemos a todos los partidos, tratemos esto con responsabilidad. Yo le voy a decir algo que no está publicitado, pero Canelones le puso al servicio de la OCE toda su maquinaria, para lo que fuera necesario. O sea, la Intendencia de Canelones, y no dudo que la de Montevideo lo haya hecho, sé lo de Canelones porque me crucé ayer con Yamandú, ¿no? Llamó a la OCE y dijo, ¿qué es lo que se necesita para hacer? Está todo lo de la Intendencia para las obras que sean necesarias. Vas a hacer una presa ahora y la tenés que hacer una semana, decime lo que precisás, porque nosotros estamos en eso. ¿Por qué? Porque más allá de el cobro de factura, decir, bueno, tomaste decisiones equivocadas, hacete responsable un día, a mí lo que me interesa es que la provisión de agua no se corte. Porque estamos hablando de la gente. No, lo que pasa es que uno piensa, perdón, ¿no? Pero digo, decir, lo que pasa que si el gobierno o la OCE le dice que usó las máquinas de la Intendencia de Canelón, entonces dentro de 6 meses Orsi va a decir, usaron las máquinas de Canelón. Ese tipo de cosas chicas que lo hacen habitualmente. A veces todo, sucede, ¿no? pero hay que ponerse por arriba porque tenemos un problema que es serio. La sequía trajo un problema gigantesco al Uruguay. ¿Tá? Y llegó para quedarse el cambio climático. Va a afectar nuestra forma de vivir, va a afectar nuestra salud, va a afectar nuestro trabajo. Mire, había 2,5 millones de toneladas de soja que tenía que salir en esta temporada. Van a salir 600.000. ¿Cuántos fletes menos son? ¿Cuántos camioneros se quedarán sin changa? Porque si ibas a sacar 2,5 millones y ahora vas a sacar 600.000, hay un montón, eso sale... La cuarta parte. Eso sale en camiones. Y esos son salarios, son jornales que después se gastan en el almacén. Hoy tenemos en la ganadería otro problema. ¿Qué hacen los pequeños productores del Uruguay, que en su mayoría son ganaderos, los productores familiares, son los responsables de que la cadena cárnica funcione porque son los que producen los terneros? Frente a un escenario de sequía, lo primero que te quedas es sin ración. Cuando te quedas sin ración, lo que tenés que hacer es bajar la dotación que tenés en el campo. Es decir, que sacar animales del campo, ¿verdad? Primero porque se te están enflaqueciendo y tenés un problema, entonces lo vendés antes. Y segundo, porque la preñez también falla, porque si los animales están venidos a menos, también quedan menos. Entonces, el año que viene vamos a tener seguramente problemas de stock ganadero porque van a haber menos terneros. Y este es un problema que va a afectar. Va a afectar en la temporada de toda la gente que vive y trabaja con las frutas, en donde se han perdido, incluso algunos productores han perdido la propia planta. Ya no es que perdieron la cosecha, porque la planta se afectó de tal manera que ya tienen que cambiarla, ¿no? Entonces, y todo esto son menos jornales, menos salario, menos trabajo, dificultades para la producción, dificultades para los productores, ¿no? ¿Cómo se atiende eso? Yo estuve en Tacuarembó el viernes y me junté con la Asociación Rural de Tacuarembó. Y una de las cosas que nos dijeron es, el subsidio de las raciones que llevó adelante el Ministerio de Ganadería eran para los productores que tenían hasta 30 vacas.
Y lo que me decían es, se miraron todos y dijeron, ¿estás loco? ¿Qué productor tiene menos de 30 vacas? O sea, no es una política para el sector ganadero. Hay productores que tienen, por supuesto, 20 vacas, que la tienen como un complemento, son trabajadores rurales que tienen esas cosas, y está bien atenderlos, son los más pobres de los más pobres. Ahora, no estás atendiendo con una política real al sector productivo que está afectado, que lo primero que precisa es ración. Ahora, la ración subsidiada sube para los que tienen menos de 30. La mayoría de los productores familiares de este país están afuera de esos y no tienen política, ¿no? Entonces, estos son los problemas que tiene el Uruguay. Ahora, vamos a tener que empezar a pensar en propuestas que sean de largo plazo seguramente, porque el tema del cambio climático llegó para quedarse, vamos a tener inundaciones, ahora estamos en el efecto de la niña, después de la niña vendrá el niño y después vendrá la niña de vuelta, ¿no? Y esto es un problema que vamos a tener. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, con infraestructura, tendríamos que generar yo diría, si hay que generar una política de Estado es en el tema agua, ¿no? Que tiene que ver con el agua como recurso estratégico para el consumo humano, para la actividad productiva, ¿no? Una chacra regada, ¿verdad? Tiene una productividad mucho más alta que una chacra que no está regada. Entonces, ¿vamos a dejar que solo los productores grandes, los que tienen espalda financiera, puedan llevar adelante esas transformaciones? ¿O vamos a generar políticas para que el conjunto de los productores pueda acceder al recurso agua? Bueno, estas son las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo pensamos esto? Sabiendo que también cualquier definición que tomamos tiene que tener un componente, o sea, es un componente productivo, pero también tiene que tener un componente claro en lo que hace a la preservación del medio ambiente, porque si yo digo voy a hacer presas, voy a detener agua y por tanto voy a afectar algunos cursos, tengo que ver cómo lo hago para que el efecto no sea nocivo para los cursos de agua y para las cuencas. Estas cosas tienen que estar arriba de la mesa. Tenemos que pensar, por ejemplo, le tenemos que pedir a la Universidad de la República y a otras instituciones que piensen en genética animal, que sea más resistente al calor. Porque los animales son rumiantes, nosotros nos dedicamos a la ganadería, ¿verdad? Y los vacunos son rumiantes, por tanto son una máquina de generar calor. Entonces cuando hay calor consume menos, y si consume menos perdemos kilos, y perdemos preñez, perdemos productividad. Entonces tenés que buscar mecanismos de investigación de genética para ver qué animales o qué genética necesitamos para el cambio climático. El cebú, por ejemplo, en Brasil, es un animal que es mucho más resistente a la falta de agua, ¿verdad? Y a la alimentación más dura, porque cuando no hay agua también la alimentación es más dura. Pero su carne no es tan magra. Eso te iba a decir. ¿No? Entonces, hay trabajos en el mundo que están desarrollando cómo se desarrollan procesos genéticos para ver cómo lográs componer los genes de aquellos animales más resistentes, ¿verdad? Y los genes de los animales, de las carnes que son más exigentes en el mundo, es decir, más magras, para generar un desarrollo genético, que no solo es una cuestión de genética, que también es una cuestión de provisión de agua que tenemos en el predio, que también es una forma de manejo distinto, obviamente habrá que hacer un manejo diferente de los rodeos, hay un montón de cosas que hay que hacer, hay que tener muchísima información, ¿no? Entonces, acá hay muchas cosas para hacer para pensar en el desarrollo del país. ¿Y por qué crees que no se hacen? Porque yo cuando te escucho y cuando escuchaba a la oposición durante los gobiernos del Frente Amplio, es como que siempre el que está en la oposición, ¿no?, tiene todas las soluciones que el que está en el gobierno. Es como si cuando llegan al gobierno son todos bobos y cuando están en la oposición son todos inteligentes, ¿no? Pero ha pasado siempre, gobierno quien gobierne. Sí. ¿Por qué pasa eso? Porque una cosa es, mirá, a mí un funcionario del Banco República me dijo una vez, y vale para lo que estamos haciendo ahora. Me dijo, ¿sabes cuál es el material más resistente del mundo? ¿Vos sabés cuál es? No. El papel. Ajá. Resiste todo. En el papel lo escribís, sale todo precioso. Ajá. Después lo tenés que llevar a la práctica, sí, ¿no? O sea, lo tenés que gestionar, ¿no? Lo tenés que llevar adelante. Las ideas pueden ser muy buenas, pero hay que llevar adelante. Hay que contrastarla con la realidad, hay que convencer a la gente, hay que convencer al que invierte, hay que convencer al que trabaja, hay que convencer al que investiga, hay que generar que todas esas puntas se junten, hay que ver cómo se ve que el Estado sea socio de los privados en el término de cómo mejoramos nuestra productividad, incorporamos innovación, tecnología, etcétera, etcétera. Y eso no es tan fácil, ¿no? Que es donde fallan. Donde fallan muchas veces, la gestión, ¿verdad? Y a veces no tener estrategias de mediano plazo en clave país. Porque hay costos que son costos país. Pero si yo te digo, no, mirá, tu empresa está teniendo gastos muy altos, y si yo lo pienso el balance de la empresa, no, tenés que mirar lo que pasa en el Uruguay, ¿no? Esta es como la discusión que se intentó hacer y hay un buen ejemplo ahora, lo va a decir el propio gobierno, ya lo dijo el propio gobierno, aunque muchos del gobierno no lo escucharon, ¿no? Libre importación de combustible.
Esa era la propuesta del gobierno y del presidente de la República. Llegó con la LUC. Sí. Y no prosperó, por suerte. Porque vos leías la comisión de expertos que creó el gobierno para el mercado de combustible, y la comisión de expertos decía, si ustedes hacen la libre importación, vamos a perder mucho dinero. Porque sale más barato refinar en ANCAP que importar todos los subproductos que salen del refinado de un barril de petróleo. Y vos me estás haciendo la cuenta solo de la nafta. Entonces, en la cuenta país perdemos. Ahora va a cerrar, por mantenimiento, lo acaba de decir el presidente de ANCAP, ¿no? Va a cerrar por mantenimiento la refinería de La Teja, y el presidente de ANCAP acaba de decir que vamos a tener un costo mayor porque ahora vamos a tener que importar todo, y nos va a salir más caro que si estuviera mandando la refinería. Ahora, el gobierno y muchos actores del gobierno hoy siguen, cada vez que intervienen, diciendo hay que la libre importación. Porque es más un concepto ideológico de una supuesta libertad que no es tal, o de una cuenta... competencia entre una compañía y la otra. Que no existe para un país de 3 millones. Es como el gobierno cuando dijo, voy a hacer un tratado de libre comercio con China. ¿Quién se la podía creer? ¿No le creíste en ese momento? Y no. Pero nadie serio puede creer. ¿Qué pensabas? ¿Que era verso o que no iba a salir nunca? Y porque China desde el principio dijo, ¿vos te pensás que China va a hacer un acuerdo de libre comercio con un mercado de 3 millones de habitantes y se va a pelear con Brasil y la Argentina? No, lo va a hacer con el Mercosur. O con ellos dos. O con ellos dos si nosotros no Claro, somos inteligentes. si nosotros no bajamos. ¿No? Y ahora, no sé, el gobierno va a decir, me parece que Brasil incidió. No, reconoce que en realidad el presidente de la República, un 2 de marzo, vino a la Asamblea General a decirnos, la gran propuesta es el Tratado de Libre Comercio con China, que va a traer trabajo, prosperidad y un montón de cosas, y lo que era simplemente era un anuncio para tener algo positivo en la salida de la pandemia, porque no tenían una sola propuesta de desarrollo del país. Alejandro, Porque este es el otro problema, y yo termino con esto. Sí. Decime, ¿qué nueva infraestructura ha creado el Uruguay? ¿Qué nueva componente energético incorporó el Uruguay? ¿Qué nuevo desarrollo tecnológico incorporó Antel? Que el 5G está frenado, todavía no lo están desarrollando. Y el Uruguay pasó 3 años y no hemos avanzado nada en un mundo que va a 200 por hora. Pero el Uruguay no ha generado ni nuevos puestos de trabajo, ni nuevas actividades productivas, ni nuevos desarrollos tecnológicos, ni nuevas infraestructuras. Hablando de Vamos nuevos con el puestos, freno de mano puesto. hablando de nuevos puestos de trabajo, una de las críticas que se hace, y se le hace al gobierno anterior, es que autorizó UPM2, Sí. que va a llevarnos una enorme cantidad de millones de litros de agua por día, por semana y todo lo demás. ¿Y a cambio qué? Y a cambio es una fuente de trabajo y qué sé yo. ¿Cómo se lee eso? Bueno, acá hay temas distintos, ¿no? Un tema es, porque las fuentes de agua, el Uruguay tiene muchas fuentes de agua. Uh-huh. ¿Tá? Y yo voy a poner un concepto que es equivocado, si me agarra un ambientalista me mata, pero es en realidad el 85% del agua de lluvia que cae en el Uruguay no la retenemos. Se va. Uh-huh. Va a parar al mar. Sí. Digo que un ambientalista me puede matar porque es parte del ciclo de los Sí, bueno. de que el agua se escurra y transcurra por distintas cuencas, etcétera, etcétera. Eso genera determinadas acciones en los ecosistemas, ¿no? No es que se pierda. Por eso uno tiene que decir, bueno, ¿de qué manera yo no voy a captar el 80% porque haría un desastre ecológico, ¿no? Tengo que Claro. captar por lo menos el 5% todos los años para que en 10 años tengo el 50% del Sí. agua que cae, Sí. ¿no? Entonces, el Uruguay no tiene un problema de agua. Tiene un problema de política de agua, que es distinto. UPM no le está sacando el agua a nadie, digamos, está utilizando agua en un río caudaloso, ¿verdad? Que no está generando un problema mayor en ese sentido. ¿Tá? Eso no quiere decir que no tenga que tener controles ambientales, eso no quiere decir que hay que analizar esas cuestiones. Obviamente la forestación tiene un impacto en las cuestiones de los ecosistemas. Primero porque la forestación tiene una mayor evaporación, porque los árboles son más grandes, las gotas de agua quedan en las hojas y entonces se evaporan más con el sol, entonces no llegan a la tierra, y además como el manto de hojas que genera la forestación hacen que la tierra sea más impermeable, entonces cuando llueve en vez de absorber corre, ¿no? Entonces hay un montón de efectos que tienen que ver con estas cosas y nosotros tenemos que tener políticas ambientales para eso. Por suerte se hicieron cambios. Hoy la forestación, las nuevas plantaciones se plantan de manera distinta y tienen que tener aprobación ambiental previa, cosa que las primeras plantaciones forestales de los 90 no la tenían. Para Bodnia y esa gente, ¿no? Por supuesto. Entonces, una vez que tenés los árboles, tenés que tener la industria, porque si no, ¿qué hace? Sacar los troncos, ¿no? Entonces, este es un desafío que está ahí. Que yo creo que hay que seguir avanzando en los bioproductos, por ejemplo, ¿no? Hoy, yo estuve en el CENUR del Norte y están investigando qué hacer, por ejemplo, con los desperdicios de la forestación en los predios.
Es decir, Claro. cómo podemos generar energía o generar otro tipo de productos. Hay muchos desarrollos para hacerlo adelante. Y yo creo que el Uruguay se merece una mirada de largo plazo en términos estratégicos, es decir, hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer y cómo lo vamos a llevar adelante. Se hicieron cosas muy innovadoras. O sea, tener los molinos, el Frente Amplio no inventó los vientos, inventó poner molinos. ¿No? El Frente Amplio no inventó que fuéramos un país ganadero, pero le puso un chip a cada una de las vacas. Y tenemos trazabilidad ganadera. Y entonces entramos en el mundo, en los mercados más exigentes, con mejores precios. ¿Verdad? Entonces, eso son cosas que hizo el Frente Amplio. El Frente Amplio no inventó de que los uruguayos tendríamos que estar circulando por el Uruguay tranquilamente y no tuviéramos una guerra de patentes. Inventó el sistema único de patentes. Otra cosa que se ha cambiado recientemente y creo que es muy importante son las normas bromatológicas. Yo produzco salsa de tomate en Paysandú y si quiero venderla en Montevideo tenía que pagar una nueva tasa. Y como que los sanduceros que no comen la misma salsa no vale ¿Eso tanto. ya está? Sí, eso está en funcionamiento, ¿no? Y eso es clave porque parecía que era un país pequeño y teníamos como, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que todavía faltan, ¿no? Y yo creo que hay que pensar cómo se desarrolla. Ahora, yo creo que el Frente Amplio pensó muchas de estas cosas. Pensó el desarrollo, o sea, el tener el ferrocarril central tan cuestionado por el gobierno cuando era oposición y ahora está muy encallado la boca, significa, nada más ni nada menos, como que el Río Negro se acerque 200 kilómetros a Montevideo. Porque eso es en términos de valor el hecho de tener el ferrocarril central. Para un empresario que se instale en el Río Negro, en términos de valor, al tener el ferrocarril central, es como si tuviera 200 kilómetros más cerca de Montevideo, porque antes si no tenía que pagar en camiones el flete hasta Montevideo y ahora lo va a poner en el ferrocarril central y se ahorra esos 200 kilómetros. Eso permite que haya inversión del Río Negro hacia arriba. ¿Por qué? Porque vos le estás dando condiciones de infraestructura para poder salir, ¿no? Todo lo que se hizo con la planta granelera en el puerto de Montevideo y el puerto de Nueva Palmira, que a veces nosotros, los montevideanos, pensamos que somos lo más grande que hay. Pero la gente tiene que saber que donde salen más toneladas de producción del Uruguay es el puerto de Nueva Palmira, sí, no el puerto de Montevideo. Y que el costo del flete de una tonelada de grano que sale de la chacra y llega al puerto de Nueva Palmira es la mitad de lo que me sale mover esa tonelada de grano del puerto de Nueva Palmira a cualquier puerto asiático. Entonces hay que invertir en infraestructura, hay que tener mejores carreteras como las que tenemos ahora. Antes las carreteras eran un desastre, ¿no? Entonces, hay cosas que se hicieron. El problema es que si vos no continuás manteniendo las carreteras, mejorando la infraestructura, y se destruyen. Bueno, dice que este gobierno va a hacer una inversión histórica en temas de capinería. No es histórica. ¿No? No es histórica. Pero Pero está haciendo inversión. Bien. Y yo creo que en carreteras y puentes, es lo que está haciendo el gobierno. Hay que ver después si lo está haciendo en clave de una estrategia de desarrollo país, o si está haciendo más a la demanda de voy a hacer la ruta 5 doble vía y la voy a hacer porque, ¿no? Yo ahí le puedo hacer alguna crítica al gobierno, pero está haciendo inversiones. No es histórica porque han recortado el 85%, o sea, esto lo discutimos con el director de la OPP. ¿Cuál es la línea del gobierno del equipo económico? Solo se puede invertir en las empresas públicas y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 85% de lo que se invirtió en el periodo pasado. Entonces no puede ser histórica cuando está invirtiendo menos. Pacha, hoy se presenta en el Senado. Ah, sí, yo quería preguntar eso. En el Senado la ley de refinanciación de las deudas de las personas físicas, etcétera, por parte de Cabildo Abierto. ¿Cuál es la postura del Frente Amplio? Ustedes en su momento también presentaron un proyecto. El gobierno dice que quizás también se presente uno, etcétera. Bueno, ¿cuál es la lectura que vos hacés? ¿Cómo va a estar parado el Frente Amplio con respecto a este proyecto que se presentaría hoy? Bueno, a ver, el proyecto de Cabildo Abierto está presentado hace tiempo. Incluso llegó al Pleno del Senado de la República para ser tratado. Hoy presentaban uno con modificaciones. Hoy presentaban las modificaciones. Dice que incorporaría parte de lo que propuso el Frente, una cosa así, o en algún, no sé. A ver, a mí, si el mensaje es que se incorporan muchas de las cosas que propusimos nosotros, no porque sean nuestras, sino porque nosotros lo que vimos es el proyecto, al principio, podría tener un buen horizonte. Tenemos casi 900.000 personas que están en el clearing, hay deudas que son incobrables y por tanto la muerte civil de esas personas sería razonablemente desde una política económica decir, bueno, no, veamos, borrón y cuenta nueva, porque entonces puedo volver a captar a esos clientes para que puedan volver al circuito, etcétera, etcétera. Eso está muy bien. Hay que ver cómo se hace para no destruir la confianza, porque si yo digo, bueno, yo voy a tomar deuda,
total, después no la pago el 40%, puedo generar una enorme destrucción. No, pero se habla de intereses, ¿no? O intereses que son No, el proyecto altos. original de Cabildo era no los intereses, era todo. Entonces, no, me refiero, está bien, me refiero a que lo bueno, que se propone esos son algunos que de los no haya aportes intereses tan altos, ¿no? Claro, esos son algunos de los aportes que nosotros hicimos, ¿no? O sea, que está bien que haya quitas en los intereses moratorios, que haya, porque a veces vos tenés una deuda de 10.000 pesos, estás en un proceso judicial, ponele, porque se judicializa, no pagaste, se judicializó, pasan 2 años, pasan 3 años, los intereses te siguen corriendo y cuando vas a pagar la deuda, el que tenías 10 y debe 200. ¿No? Entonces, si no la pago, Claro, ya está, y queda fuera del sistema. Eso es lo que hay que solucionar. Eso es lo que hay que solucionar con Claro. urgencia, ¿no? Sí. Que es la ley de usura, ¿no? Yo creo que las tasas de interés están muy altas, ¿no? En un momento el Frente colocó esta ley de usura porque no había tope para las tasas, pero yo creo que quedamos demasiado Igual estaba cortos. alta, igual no, estaba están alta, muy ¿no? altas, pero Por eso. antes no había tasa ninguna, no había tope ninguna, entonces se colocó la ley de usura. Yo tengo una visión positiva en la medida en que el proyecto sea razonable, ¿verdad? Incluso lo dije cuando se fue a tratar el proyecto en el Pleno del Senado. ¿Qué es Dije, razonable para vos? y bueno, razonable es que se vaya sobre las tasas de interés, que se vaya sobre las deudas incobrables, que se genere lo de la deuda justa, que haya procesos judiciales en el que se lleve adelante y que no sea para cualquier tipo de deuda que yo tome, ¿no? Porque ojo con eso, porque yo digo, bueno, tomo un préstamo en cualquiera y después te pago el 40. No puedo pagar y chau, claro. No puedo pagar y listo. Porque la confianza, porque vos tenés por un lado, tenés los que tienen deuda y tenés los que han hecho un enorme sacrificio para no tener deuda, ¿no? Entonces cuando vos erosionás eso, que decís, bueno, total, te endeudas, no pasa nada. Había un viejo dicho en el Uruguay, muy viejo, que era, más vale endeudarte con el Estado que igual de todo caso después no te va a cobrar, ¿no? Cuando te endeudabas con el banco hipotecario, ¿no? Más vale andar para ahí que es para arreglar. No, igual la UTE, las intendencias, si hoy te atrasas, te matan, ¿no? No, está claro, pero a lo que voy es esto. Que hay que atender esa situación, hay que atenderla, además, porque es una respuesta no solo económica y social, es una respuesta de seguridad. Porque hoy existe el camino del narcotráfico y del crimen organizado prestando dinero en los barrios. Sí, se habla de que en el interior te prestan una plata, a los 3 días no pagaste, te cortan un dedo, ¿no? Vienen todos los días a cobrar. Sí. ¿Tá? Entonces, eso funcionó en Colombia, eso funcionó en otros países y está llegando al Uruguay. Algunos de sus ajustes de cuenta son por eso, y no porque no me pagaste la droga. Hay de todo, claro, pero no me tiene pagaste que ver la con... droga, no me pagaste la plata que te Sí, presté. hay con muchas de esas cosas. Entonces, cuando el narco, que es el que tiene mucho dinero, es el que además es el prestamista, Pablo Escobar, pasa a tener un poder en el territorio demasiado grande. Entonces, también por eso hay que resolver este asunto y porque hay muchos piratas. Entonces, hay que verlo cómo se hace, porque si vos regulás demasiado, también, esta es otra contradicción. Yo regulo, encorseto demasiado, abro a que me voy al sector no regulado, que es el sector informal. El más Entonces informal de todos. voy a los préstamos afuera, como existió mucho tiempo, hace mucho tiempo en el Uruguay, ¿no? Prestamistas por todos lados. Sí. Entonces, hay que hacerlo equilibrado. Yo te voy a decir una cosa. Por momentos yo pensé, y esto puede ser un prejuicio mío, pero lo voy a decir incluso porque estamos en estos momentos, yo pensé que hasta Cabildo casi que no quería acordar. Era como una especie de idea, me llevas la mía, y si no me llevas la mía, salgo a buscar firma. Y medio que el autoimposición que hizo hace poquito Cabildo Abierto de dándose un plazo para ellos mismos, medio raro, ¿no? Parece que tiene algo de eso, decir, bueno, si no acuerdan con lo que yo voy, junto firma. yo salgo a juntar firma por esto, ¿no? Nosotros hicimos un esfuerzo para proponer alternativas y acordar algunas cosas que, por supuesto, en el proyecto son muy interesantes también. ¿Ya ¿no? lo viste el proyecto? ¿Ya lo viste? El nuevo no lo vi. No, todavía no. El nuevo no lo vi. Pero si es que se recogió el trabajo que se hizo en esa comisión, yo creo que puede ser un gran Pero proyecto y un buen aporte. Alguna información debes tener, si recogió. Sí, hay algunas cosas que, por lo que me han dicho, se recogerían y creo que podés conformar un buen proyecto de ley. No tenemos más tiempo para nada. No tenemos más tiempo. La Pacha, teníamos- bueno, quedamos sin igual, tiempo. perdón. Te salvaste de un ¿De jueguito cuál? que teníamos acá que era medio Pero cruel. igual, a Bueno, ver, no, a mí me habían dicho por eso y por eso fui tratando de que el Seguro, jueguito no llegara. seguro. pero falta mucho para las elecciones, te vamos a tener ahí sentado. Pero si hoy Más que de una faltan vez. 2 años y medio nos ¿Eh? pasó 400 avisos, Bueno. calcula lo que va a hacer después. Faltan otros avisos. siempre hay algo más para agregar, Sí, ¿no? ¿verdad? Pacha, gracias por venir. No, muchas gracias a usted, ha sido un gustazo y bueno, cuando ustedes lo dispongan, vengo a hacer el jueguito. Bueno. Vamos a la pausa y a la vuelta, por lo que me dice está confirmado, vamos a estar en diálogo con el senador Domenech, que está presentando justamente Ese ahora proyecto. ese mismo proyecto. A ver qué Vamos a dice. preguntarle a ver qué tanto de lo que aportó el Frente tiene.
Bien, bárbaro. Gracias. Universal. Somos periodismo, somos fútbol, básquetbol, somos entretenimiento. 970 Universal. ¿Ya probaste Prontísimo, el gran café instantáneo premium de Lavazza? Un blend 100% arábica, rico y aromático, que nos invita a disfrutar un café de sabor intenso y duradero. Prontísimo Lavazza. Cuando lo probás, ya no hay vuelta atrás. Importa Café Max. Passcard, la tarjeta de todos los días. Solicitala ya en passcard.com.uy. Tenés descuentos todos los días. Passcard, una tarjeta de crédito con todo. En pleno centro de Montevideo, Tanat Parrilla Restaurant. Una propuesta ideal para los que disfrutan del buen comer con una destacada parrilla de cortes Angus, pastas caseras y una variada línea de pescados y frutos del mar. Tanat Parrilla Restaurant. Consulte por nuestro menú ejecutivo. Martes mediodía y miércoles a domingo mediodía y noche. Tanat Parrilla Restaurant, San José 1065. Reservas al 2903-4806 o al 098-434-484. Dato y relato, buscando las gotas que llenaron el vaso antes que se rebasara. Tal como se lo adelantábamos, estamos en línea con el senador Guillermo Domenech, porque Cabildo está presentando, tal cual hablábamos recién y le preguntamos al senador Alejandro Sánchez si va a llevar el Frente Amplio esta propuesta. Vamos a ver qué es lo que nos adelanta. Senador Domenech, gracias por atendernos, bienvenido a Dato y Relato. Bueno, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Senador, ¿por dónde va? ¿Cuál es la gran diferencia o cuáles son las grandes diferencias entre el proyecto original que presentó Cabildo hace un tiempo y este proyecto nuevo de refinanciación de las deudas de las personas físicas? Bueno, mire, en realidad incorpora dos conceptos que me parecen muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con el concepto de deuda justa, ¿no? Lo que se ha buscado es tratar de definir un monto de las obligaciones dinerarias contraídas por los particulares que tenga un grado de justicia, porque muchas veces las diferencias cambiarias, la evolución de la cotización de la unidad reajustable, los intereses exagerados, han desfigurado las deudas, ¿no? Entonces, a través del concepto de deuda justa, lo que pretendemos es tomar el monto inicialmente convenido de la deuda en moneda nacional o extranjera, convertirlo a unidades indexadas y sumarle una tasa efectiva anual del 2% por concepto de intereses, multas y moras. Y en base a esa cifra, que los deudores y los acreedores entablen negociaciones tomando como tope ese monto, ¿no? Y la eso, otra innovación importante del proyecto de ley es que era necesario no solo resolver los efectos negativos que ha tenido la ley de tasas de interés aprobada en el año 2007, sino que era necesario operar sobre los intereses máximos que se están cobrando en plazas y que se han cobrado en el pasado. Y por eso incluimos una norma que pone un límite a los intereses máximos, que se basa en reconocer como un interés legítimo el que abona el Estado al endeudarse, ¿no? Y que puede tener un límite en caso de operaciones en moneda nacional de 4 veces esa tasa y de 3 veces si es en moneda extranjera. A ver, repítame, 4 veces si es en moneda nacional y 3 veces si es en moneda extranjera. ¿Ese sería el máximo que le podría cobrar el acreedor al deudor?
Exacto. Esa es la idea. Bien. Eso no estaba incluido en el proyecto anterior. Sí, el proyecto anterior no contenía ninguna disposición que regulara las tasas. Entonces, advertimos que, bueno, íbamos a quizás resolver el problema circunstancial que se ha dado, pero no íbamos a aportar una solución para que ese problema no se reeditara en el futuro, o tratar de que no se reedite en el futuro, ¿no? Y por eso nos pareció importante establecer un mecanismo de tasas máximas, porque en realidad la ley del 2007 lo que hace es promediar los intereses que los bancos y las instituciones financieras han decidido cobrar, por lo que ha quedado un poco librado a la voluntad de estas instituciones, ¿no? Senador, de acuerdo a la experiencia de ustedes, a los coordinadores y todo lo demás, ¿qué ambiente hay en las otras bancadas para que este proyecto se apruebe? Porque si no se aprueba, sigue pendiente la decisión de Cabildo de juntar firmas, ¿no? Claro. Bueno, en realidad de todos los sectores políticos nos han llegado anuncios de que tienen interés en conversar sobre el tema. Nosotros vamos a aportar este proyecto y obviamente que vamos a conversar con todos los partidos políticos a efectos de tratar de impulsar una solución a un problema que, si bien no tiene mucha prensa, porque vamos a reconocer que es un tema del que no se habla mucho, es un problema que hemos podido cuantificar desde que el presidente del Banco Central reconoció que hay 630.000 deudores considerados incobrables, sin perjuicio también de que hay una información relativamente extraoficial de que hay 1 millón de personas inscritas en el clearing, y hay también algún análisis de una consultora que dice que en Uruguay hay una masa salarial de unos 19.000 millones de dólares, y de esos 19.000 millones de dólares, casi la cuarta parte se dedica a la amortización de préstamos de consumo. Todo lo cual habla de que nuestras familias están enormemente endeudadas, y eso ha generado en realidad grandes problemas a muchísimos compatriotas. ¿En qué se diferencia, senador, a grandes rasgos? No le voy a pedir que me cuente todo el proyecto. ¿En qué se diferencia a grandes rasgos del que presentó oportunamente el Frente Amplio y del que presentó el Partido Nacional? Precisamente en que en esas dos cosas que yo le señalaba anteriormente. Ah, bien, perfecto. Primero decir, bueno, el monto que entendemos justo de la deuda es tal, se calcula de esta manera, ¿no? Y segundo, poner un límite a los intereses que se pueden cobrar. Recién estaba en la entrevista central el senador Alejandro Sánchez, y le preguntábamos justamente por este proyecto que presentaría Cabildo hoy. Él decía que no lo conocía todavía, pero que sí había tenido alguna información previa y que estaría dispuesto a acompañar eventualmente el Frente Amplio en caso, decía él, que no se tomaran artículos que violaran la confianza, decía él, para evitar futuras problemas de crédito. ¿Lo tiene claro usted por ahí eso? ¿Lo escuchó en algún momento? Bueno, obviamente que nadie quiere apresar el crédito, ¿no? Pero yo creo que estamos en una situación donde, si bien nadie habla del problema, el problema está latente, es sufrido por miles de compatriotas, y hay miles de personas que están excluidas del circuito del crédito, que reincorporaríamos con un proyecto de ley que atendiera su situación y les permitiera reincorporarse al crédito y por tanto mejorar sus condiciones de consumo, y eso beneficiaría a las familias y al comercio y a la economía en general. Esa es la intención, ¿no? Bien. ¿Ya lo presentaron o lo están por presentar, senador? No, ya lo presentamos en Secretaría, y en la conferencia de prensa que convocamos para las 18:30, vamos a delinear los grandes rasgos
el proyecto. Gracias por adelantar algunos de esos a Dato y Relato, le agradecemos mucho. Bueno, la verdad que tienen una primicia. Muy amable. Que pase bien, senador. Gracias por atendernos. Abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego. Señores, Sí, dale, no, pará. Dale. Dale. Hoy va a pasar algo, acá va a suceder algo que es la primera vez que va a suceder. Bueno, es lo que iba a decir. O sea, algo, no, vos ibas a pedir la tanda y ya te ibas. No, iba a decir, vamos a la tanda y a la después, vuelta. Sí, contame. No, dale, decilo. No, contame vos. No, pero si querés tirar las primicias en este programa, tirala vos. Contame lo que va a haber después de la pausa, eso. Se viene una nueva columna. Ya lo dijimos hoy. Y que se era viene, y te voy a decir algo. Recién barnizada. Sí, y se viene lo poquito que pudimos estar con ella, con la protagonista de esta columna. Sí. Se vino con una energía ideal para un lunes. No pasa. Ideal para un lunes. Por eso acordamos con ella que viniera los lunes. Dame un par de minutitos nada más para que ella venga después de la pausa. Sí. Porque yo hoy me voy a ir un rato antes, te voy a dejar solo con ella. Bueno, ok. Está todo preparado. No pasa nada. Te dejo solo. Voy a dejar la luz a media ella es dueña de casa. Ella ya estuvo en este programa hace mucho. En este programa no. En esta casa. Radio. En esta radio. Casa. Ella fue co-conductora de Jarana, programa que marcó una época en esta radio. ¿Te acordás del programa Jarana que había en Uruguay? En blanco y negro. Espalter, toda esa gente, ¿no? Seguro. Así que bueno, Lady Vanessa se viene en instantes después de la pausa para hablar con nosotros de espectáculos, entre otras cosas. Yo en un ratito, como dije, me voy. Entonces, antes de la pausa, así después de la pausa la atendemos solo a ella, quiero contar 2 o 3 novedades del mundo del deporte que no voy a estar para hacerlo cerca de las 5. Uno de ellos es que se dice que hoy, esta noche, firma el contrato el nuevo técnico de la selección, Marcelo Bielsa, y que el próximo miércoles al mediodía, en esa famosa conferencia de prensa en el Estadio Centenario, se va a dar a conocer, va a hablar con los periodistas, etcétera. Lo otro, hoy se juega a las 9:15 de la noche la tercera final de la serie de finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Nacional el viernes de noche le ganó a Hebraica Maccabi 88-79 y puso la serie 1-1. El primer partido lo había ganado Hebraica, el segundo lo gana Nacional. Se va a jugar el tercero hoy en el Palacio Peñarol y es el último en el Palacio Peñarol porque el miércoles y después el viernes, y vaya uno a saber cómo sigue esto, se van a jugar todos en el Antel Arena. La otra, Uruguay el sábado de tarde, de nochecita, le ganó a Uzbekistán 2-0, ganó una copa que había ahí, nada, por la galería. Esta semana se va a la República Argentina, se va a Buenos Aires, va a jugar en el Estadio Único de La Plata, creo, el primer partido, frente a Irak, que es el lunes que viene, el Mundial empieza el 20, el sábado 20. El lunes 22 juega Uruguay frente a Irak. El jueves siguiente, que es el 25 a las 3 de la tarde, no venimos porque juega Uruguay frente a Inglaterra. Y el tercer partido de la serie lo juega el otro domingo, el domingo 28, también a las 6 de la tarde. Si Uruguay clasifica, sigue, si no clasifica, se vuelve, pero hasta ahí esos 3 partidos están seguros. Lo otro, no hay novedades a esta hora demasiado trascendentes con respecto a la investigación que está haciendo la Fiscalía del caso del chico que murió en el estadio de Peñarol. Y después no hay otras novedades así muy grandes. Nacional ayer le ganó 4-0 al equipo de Torque en el Estadio Centenario y achicó las ventajas porque Peñarol había empatado el sábado con Wanderers. Está ahora nuevamente a 5 puntos el tricolor de los aurinegros. Están jugando a esta hora se juega uno de los partidos, Boston River con Plaza Colonia en el Estadio Artigas de las Piedras, y esta noche juega Cerro contra Racing en el Trócoli. Ahora dicho todo esto del deporte, hacemos la pausa y a la vuelta de la pausa, aquí en los estudios de Universal, una lady. ¿Y qué lady?